¿Nos quedamos dónde? Hola, hola. ¿Dónde nos quedamos? En esa diapositiva, doctora, queratosis friccional. Ya, perfecto. Queratosis friccional. Ya habíamos terminado de hablar de la queratosis friccional, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Listo? Entonces, seguimos con mucosa geniana. ¿De acuerdo? Seguimos con la inspección, con la observación de la mucosa geniana y vamos a ir a buscar alteraciones, lesiones. Aquí estamos viendo alteración, no es una lesión como tal, sino que es una manifestación, ¿no? De una situación atípica, pero evidentemente no como lesión. Y estaríamos hablando de nuestros famosos gránulos de Fordyce, que son bastante frecuentes. Se han dado cuenta, encontramos mucho a nivel de semimucosa y a nivel de carrillos, los encontramos con frecuencia. Y como estamos viendo acá, evidentemente, a nivel de toda la región geniana, de toda la parte yugal, sobre todo la porción yugal. Y como ustedes saben, ¿sí? No son nada más que glándulas ectópicas, sebáceas, que las estamos viendo aquí. No se olviden que las glándulas sebáceas siempre están asociadas a pelo, pero en la mucosa como tal, labial, geniana, vestibular, lingual, ¿sí? Palatina, no hay pelo, por eso son ectópicas, ¿ya? O sea, en una situación anómala, no regular. Y eso se da por la profundización de estas glándulas que están a nivel cutáneo, ¿de acuerdo? Y que no se sabe todavía por qué situación tienden a desplazarse hacia la región opuesta, ¿no? Y se mantienen en relación con la superficie del epitelio. Aquí está el epitelio. Voy a cambiar el color para que haya contraste, ¿ya? Entonces, repito, aquí está el epitelio bucal, de la mucosa bucal, no es cutáneo, o sea, no es piel. Y fíjense, solamente tenemos nuestras glandulitas. ¿Cómo las vamos a ver? ¿Cómo las vamos a distinguir a estas glandulitas? Primero, porque por la coloración, ¿de acuerdo? Ya sabemos la ubicación. Vámonos a la coloración. Tienen una coloración amarillenta. ¿Sí? Amarillenta. Entonces, además son puntiformes, no son o no crecen más allá de un diámetro que asemeja la cabecita de un alfiler, ¿ya? Además son numerosas, ¿sí? Generalmente están agrupadas, perfecto. Otro dato también significativo, la tonalidad amarillenta, que diera la imagen al mijo. ¿Qué es el mijo? Es un cereal muy similar a la sémola. Si ustedes agarran la sémola y la dispersan en una superficie, van a ver esa situación, esa coloración media amarillenta y ese tamaño de gránulos. Eso es lo que vamos a encontrar cuando nosotros verificamos la presencia de los gránulos de Fordyce. A nivel geniano, ¿sí? También vamos a ver otro tipo de alteraciones, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de cambios de coloración. Es muy frecuente en la mucosa bucal, ya lo hemos visto, la mucosa masticada, mordisqueada, ¿sí? O una queratosis por fricción, ¿sí? Pero también podemos encontrar estas otras lesiones, el leucoedema. Fíjense ustedes, aquí estamos justamente en la mucosa yugal y vemos un cambio de coloración muy significativo en la superficie de la mucosa como tal, que se asemeja mucho a una situación blanquecina espumosa difusa, ¿sí? No es estable, no tiene bordes, es bastante
difusa, está localizada a este nivel y es evidentemente una alteración del epitelio bucal, ¿verdad? Como una alteración del líquido intracelular cero albuminoso. ¿Qué significa eso? Acumulación de líquido intracelular. Las células habitualmente mantienen dentro de su citoplasma un contenido, pero cuando hay alguna particularidad, ¿no? Principalmente en la capa más voluminosa del epitelio bucal, que es la capa espinosa, ¿de acuerdo? O la capa intermedia, en el caso de la mucosa yugal, estas células tienden a perder líquido, el cual se sitúa a nivel de los espacios intersticiales, ampliándolos. Y esa situación de pérdida de ese líquido intracelular, ¿verdad? Cero albuminoso, ¿qué significa? Agua, agua, ¿sí? Se va a localizar por debajo de la superficie del epitelio, dando esta apariencia como que muy brumosa, ¿sí? Como una bruma, como una nube, ¿sí? Que uno bien puede confundir y puede pensar es una leucoplasia, pero las leucoplasias son bien definidas, sus bordes son netos y además tienen una ligera elevación, ¿no? Mientras que estas no corresponden, si uno hace la inspección y mira, tiende a seguir la superficie de esa mucosa yugal. Por lo tanto, no se desprende si yo agarro un algodón o una gasa con la pinza o un hisopo, ¿verdad? Y empiezo a tratar de desprender o de separar la presencia, el cambio de coloración blanquecino del resto de la mucosa. No se desprende. Entonces, hay datos que yo tengo que valorar, ¿no? La extensión, la forma en la que se presenta, hemos visto como una especie de nube, ¿verdad? Bastante difusa, extendida, no hace relieve. Otro dato muy interesante es de que, como hemos dicho, es una acumulación de líquido intracelular, por lo tanto corresponde o responde a algún tipo de lesión. ¿Cuál es la lesión? Muchas veces la agresividad que se tiene, por ejemplo, con la masticación de cierto tipo de sustancias, tabaco, coca, el uso de lejía. Se ha visto bastante en masticadoras de nuez de betel a nivel de pacientes orientales, ¿de acuerdo? Y también un dato muy demostrativo, si ustedes se dan cuenta, es simétrico. Su localización es simétrica. Quiere decir que afecta ambos lados de la mucosa yugal. Afecta ambos lados. Entonces, es un dato que también nos va a ayudar a poder hacer una diferenciación, un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una leucoplasia, ¿no? O con una candidiasis. Miren, el color es blanco grisáceo, es brumoso, no es un color muy situado, ¿sí? Definido, con bordes o límites estables. Generalmente a nivel de paladar, lo podemos ver a nivel de la mucosa yugal, podemos encontrarlo en los bordes laterales de la lengua, todo en relación al hábito, ¿sí? Al hábito crónico que tiene sobre todo el manejo o la masticación de estas sustancias. ¿Listo? Entonces, como les decía, un aspecto membranoso, difuso, translúcido, ¿ya? Puede verse como arrugado inclusive. El hecho es de que muchas veces son hallazgos clínicos y uno le pregunta al paciente cuando ve esta situación, fíjense, sobre todo hemos dicho que es bilateral, es simétrico de un lado y del otro, ¿ya? Se le pregunta al paciente, ¿se ha dado cuenta que tiene esto? Y el paciente ni siquiera se fija, no, molesta, duele, arde, ¿hace cuánto tiempo tiene el periodo de evolución? Y el paciente no se da cuenta, solamente que somos los clínicos los que podremos hacer este tipo de valoraciones o este tipo de observaciones, ¿no? Por lo tanto, la situación, como la estamos viendo, es asintomática. Eso es un dato también importante al momento de hacer un diagnóstico diferencial. Sí, en relación, decíamos, al leucoedema, que lo estamos aquí, y que también podríamos hacer diferenciación con otra alteración bien interesante, el nevo blanco esponjoso.
El nevo blanco esponjoso es una lesión blanca a nivel de la mucosa yugal, como lo estamos viendo, plegada, arrugada. Esta sí podemos confundir con una leucoplasia, por ejemplo, con una leucoplasia verrugosa, ¿no? Que es una de las más agresivas, prácticamente un estadio a una displasia epitelial, que ya es una lesión potencialmente maligna, ¿no? Entonces aquí podríamos hablar de el nevo blanco esponjoso como un trastorno hereditario congénito. Entonces, ¿cómo diferencio de una leucoplasia si tiene todas las características para pensar que es una leucoplasia? Por el origen. A la persona le vamos a preguntar, generalmente en personas jóvenes, ¿sí? Le vamos a preguntar si es que mastica, fuma, consume. A veces las leucoplasias se dan, por ejemplo, en fumadores crónicos, pero invertidos, ¿no? Entonces, ¿qué significa fumar invertido? Que la flama, ¿verdad? De donde se quema el cigarro no está hacia afuera de la boca, sino que fuman hacia adentro. Es impresionante. A mí me tocó ver un paciente de estos, lo hacía por gusto y se le llegó a encantar. Al principio era por apuestas, por juegos con los amigos y luego le encantó, o sea, el sentir esa quemazón dentro de la boca. Yo no entiendo esos criterios, pero pueden ser causas, además de todos los factores que estamos indicando, cronicidad, estas sustancias agresivas, empezando por el tabaco, el café o las sustancias muy calientes, la masticación de coca, lejía asociada a otras sustancias, la nuez de betel a nivel de la India, por ejemplo. Entonces, todos esos datos y una lesión similar a la que estamos viendo aquí al frente nos dicen leucoplasia. Pero si no encontramos esos datos y la persona me dice, no, yo no fumo, yo no bebo, yo no mastico, soy una persona sana, soy una persona que no consume máximo un chicle, ¿no? Cada 3 años, algo así. Pero nos dice que sí se ha dado cuenta de que hay esa situación por el cambio de coloración, por la rugosidad de la mucosa, ¿verdad? Pero que lo ha visto desde temprano, o sea, lo tiene desde muy joven, ¿no? Una edad temprana, la adolescencia. Entonces ahí ya no estamos hablando de una leucoplasia, estamos hablando de un nevo blanco esponjoso, ¿no? Algunas sinonimias que bien pueden describir esta lesión, una gingivoestomatitis de pliegues blancos, gingivoestomatitis nos daría más una localización a nivel de encías, pero puede darse. El nevo oral epitelial, el nevo muy extendido, no comparto mucho, porque a veces es bastante extendido, y está asociado a la enfermedad de Canon, ya que tiene que ver principalmente con un origen muy similar al de Crohn, a la enfermedad de Crohn, que es de tipo digestivo. Miren aquí otra imagen típica, verrugosa, extendida, sobresale, ¿no? Como placas en cualidad de fusión a nivel de toda la mucosa yugal, puede extenderse inclusive hacia la lengua, pero como les dije al principio, no es una lesión cuyo origen es netamente irritativo. Puede ser una lesión asintomática porque viene desde etapas tempranas. Sí, entonces la persona dice, sí está ahí, pero ha aparecido cuando yo tenía 15 años, cuando tenía 13 años, y ahí me dice que te duele, molesta, sangra. No, no. Consume esto, consume aquello, tampoco, ¿no? Entonces, eso es para que nos ayude a diferenciar, ¿no? Inclusive de una leucoplasia, ¿no? Asumen diferentes localizaciones, pueden ser extensas, como lo estamos viendo, opalescentes, translúcidas, similar al leucoedema. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo hago una valoración del leucoedema, hemos visto como si fuera pequeñas nubes, ¿verdad? Como una bruma, una situación de leucoedema como si se tratara entonces de una lesión difusa. Pero ojo, no tiene los pliegues, las arrugas, no las tiene, tampoco es una lesión elevada. Entonces, fíjense, ¿no? Y el leucoedema hemos dicho que sí tiene un origen irritativo,
sí tiene un origen irritativo, mientras que esta no. Entonces ya tenemos tres grandes o grupos de lesiones que bien pueden ser muy similares a tiempo de hacer diagnósticos diferenciales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cuántas personas? 21 personas. Bien, vámonos al vestíbulo de la boca. Igual la situación, luego de examinar todo lo que es labio, todo lo que es carrillo, vámonos al vestíbulo. Generalmente yo hago el seguimiento desde lo que es la mucosa de los labios, ingreso al vestíbulo, luego continúo con el reborde para hacerlo en uno solo, ¿no? Luego me voy a lo que son las regiones genianas. Vámonos con la exploración. ¿Qué es lo que voy a buscar en los surcos vestibulares? Tengo que ir a ver el color, ¿sí? El aspecto, tengo que notar la textura, la humedad, los elementos anatómicos. Ahí estamos hablando de estructuras anatómicas, ¿verdad? La movilidad. Bien, entonces le vamos a solicitar al paciente que abra la boca. Con el espejo dental o bajalenguas exponemos esa mucosa. Muchas veces es simple vertir a nivel de lo que es labios, siguiendo carrillos para poder hacer la exploración de la región. Vamos a determinar los límites, en este caso, de nuestros surcos vestibulares, ¿sí? Tanto superior e inferior, siempre, acá está, fíjense, evidentemente con nuestros elementos retractores. Nuestros elementos retractores también podemos hacer la inspección, ¿verdad? Perdón. ¿Ya? Entonces, aquí está nuestra situación vestibular superior, situación vestibular inferior, y fíjense, un límite interesante que vamos a ir a valorar acá, viene a ser justamente, ¿quién me dice qué estoy haciendo, qué estoy delimitando aquí? Las personas que ya han pasado, miren, aquí se nota muy bonito este límite. ¿Qué límite es este? Mucogingival. Exacto, mucogingival. Aquí estamos viendo dos regiones muy importantes. Gracias, Jorge. Estamos viendo aquí la región de la mucosa, ¿sí? De revestimiento, y aquí ya estamos viendo mucosa masticatoria. ¿Cuáles las características? La mucosa de revestimiento ya lo hemos visto en clases anteriores, una mucosa móvil que no tiene relación con tejidos duros, que tiene una amplia extensión conectiva que incluye lámina propia y evidentemente submucosa, donde podemos encontrar glándulas salivares, podemos encontrar tejido adiposo, podemos encontrar tejido muscular y que tiene una cualidad interesante en cuanto, por ejemplo, a su coloración, es bastante rojiza. No, mucosa, entonces aquí estamos viendo mucosa de revestimiento. Mientras que la mucosa masticatoria tiene una relación directa, ¿verdad? Tiene un descanso, ¿sí? Una superposición a nivel de mucosa, perdón, de tejido óseo, porque se relaciona justamente con tejidos duros, lo que es hueso y lo que es diente, y lo estamos viendo aquí. Aquí está el diente y acá toda esta zona, los rebordes alveolares, ¿verdad? Por lo tanto, es una mucosa que no puede moverse. Esta sí es móvil, por lo tanto, puedo traccionar para poder observar. Es evidente, puedo traccionar. Y esta no puedo traccionarla, es una mucosa fija, ¿verdad? Estable, significa que no tiene movilidad a tiempo de, por ejemplo, yo ejercer tracción, no voy a poder hacerlo, mientras que esta sí, por lo tanto aquí el límite es neto entre una y otra.
Otro dato significativo, la coloración. Si hay un descanso de la mucosa, de lo que es el epitelio y la lámina propia, directamente va a ser sobre hueso, no hay submucosa. Por lo tanto, la coloración siempre va a ser más pálida. Miren, acá se nota, aquí se nota perfectamente ese cambio de coloración. Y quiero que eso quede bastante claro. Fíjense ese cambio de coloración. Un color rosa coral pálido, típico de encía, desde la encía marginal, la encía adherida, la de encía interpapilar, etcétera, ¿no? Esto ya es mucosa masticatoria como tal, y acá no, esta ya es mucosa que continúa, entonces continúa la parte de la mucosa labial formando justamente el vestíbulo. Entonces, fíjense lo importante que es para nosotros hacer ese tipo de comparación. Entonces, lo primero que yo voy a hacer al momento de verificar o inspeccionar los surcos vestibulares es encontrar este límite para que pueda hacer la valoración de una y otra mucosa con esas características que acabo de mencionarlos. Bien, entonces el límite mucogingival, acabo de hablar de él, límite mucogingival, en la otra muestra, en la otra imagen se veía mucho mejor, ¿verdad? Está en relación con la cara interna de la mucosa labial, lo cual acabo de mencionar, y a nivel de la mejilla, obviamente por la región posterior del vestíbulo. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? Normalmente, la relación de los frenillos, ¿sí? Los frenillos, en este caso labiales. Estamos encontrando los, perdón, estamos con un pulso terrible. Ya, entonces acá, fíjense, tenemos a los frenillos mediales, ¿verdad? Superior, inferior. Tenemos también a los laterales, Cuando estemos directamente hablando de esta zona, voy a ser un poquito más específica, ¿ya? Y también tenemos al inferior, claro, y acabo de mencionar. ¿Qué es un frenillo? ¿Qué es un frenillo? ¿Sí? Pliegues delgados de una membrana mucosa asociada a fibras musculares, pero también bastante fibrosa. Es un dato importante. ¿Cuál es su función? Relaciona principalmente la región de la mucosa interna de los labios hacia la zona entre el límite mucogingival. ¿Para qué? Para posesionar y delimitar, en este caso, movimientos de lo que es la mucosa labial como tal. Entonces, se encarga de unir los labios de la mucosa alveolar al periósteo subyacente para limitar muchas veces movimientos, principalmente limitar movimientos, ¿ya? Hay diferentes formas de clasificar a estos frenillos, seguramente ustedes ya los han debido ver, pero podemos clasificarlos tomando o considerando algunos datos importantes. Una primera clasificación nos habla de la extensión y fijación de las fibras. Eso al momento de hacer una valoración del frenillo y determinar su norma, que esté normo implantado, ¿verdad? Porque cuando vemos que ese frenillo es móvil, es extensible y que se encuentra justamente a nivel de esos límites que acabamos de mencionar, tenemos una normoimplantación. Entonces, cuando hablamos de la extensión y fijación de las fibras, primero nos vamos a fijar en la mucosa, ¿de acuerdo? Es una fijación una clasificación del frenillo que se relaciona a la mucosa. Entonces, las fibras de inserción de este frenillo, ¿verdad? Van a unirse a la unión mucogingival, lo que les acabo de mencionar. Entonces, fíjense, aquí está la unión mucogingival y ustedes lo están viendo. Lo importante que es que ustedes puedan encontrar ese límite. Creo que ya han pasado periodoncia, entonces con seguridad van a o ya han visto la importancia que significa encontrar ese límite. Entonces, esta mucosa se va a relacionar justamente en esta situación de la unión mucogingival. Ahora, si el frenillo se va a extender o se va a fijar, por ejemplo, a la región más
más inferior ya tendría que ser un frenillo gingival. Entonces, tenemos que las fibras se van a insertar dentro de la encía adherida, haciéndola relativamente menos móvil, menos flexible al momento de hacer, por ejemplo, la eversión de los labios. Entonces, buscamos el límite mucogingival, que lo estamos encontrando aquí, ¿de acuerdo? Y fíjense, el frenillo lo vemos un poquito más abajo, ¿ya? No está necesariamente en el límite mucogingival, que generalmente es la inserción regular. Ahora, tenemos también otra inserción, la inserción papilar. Estas fibras entonces se van a extender hacia la papila interdental, llegando mucho más abajo. Por lo tanto, evidentemente, la extensión de las mismas va a ser un poco más, más rígida, más fibrosa, como lo estamos viendo acá. Por si acaso siempre pongo la fuente, así que ustedes pueden revisar la literatura que les comparto, ¿verdad? Haciendo que ese frenillo sea relativamente mucho más, más rígido. Otro tipo de fijación de la papila penetrante. Miren ustedes, ya muy cerca entonces de la papila claro, de la encía interpapilar, mucho más por debajo. Es un frenillo bastante fibroso, ¿verdad? Cruza el proceso alveolar, se extiende hacia la papila palatina, inclusive hacia la papila palatina, incisal palatina, haciendo que la inserción y la movilidad del labio sea mucho más, más dura. ¿Puede haber otras variaciones? Sí, puede haber otras variaciones. Frenillo, por ejemplo, con anódulo. Frenillo con anódulo. ¿Qué estamos viendo? Acá está el frenillo, ¿sí? Y aquí tenemos una pequeña extensión fibrosa, pero un poco más por encima del frenillo. Otras variaciones, que es bastante frecuente y lo hemos visto en la clínica, el apéndice del frenillo, que no es nada más que una extensión fibrosa sobre el frenillo, generalmente en la parte medial. No obstaculiza, no molesta la movilidad del frenillo, pero sí viene a ser un dato clínico añadido, ¿verdad? Como un fragmento superfluo de tejido mucoso, es tejido fibroso. Ya, generalmente lo vamos a ver en el labio superior. Su forma extensión es bastante variable y puede confundirse con una hiperplasia fibrosa, ¿ya? A este tipo de apéndice, que usualmente utilizamos esa nomenclatura, a otros autores también le denominan papiloma displásico. Pero prefiero que lo trabajemos como apéndice del frenillo porque el nombre de displásico un poquito nos alarma, ¿verdad? Porque la displasia evidentemente es una lesión de mucho cuidado. Puede haber variaciones, un frenillo simple con nichum o con nido, que también hemos encontrado. Entonces, miren, aquí está el límite mucogingival, la inserción normal, ¿sí? Pero como que encontramos un frenillo lateral único que cuando elevamos, ¿sí? La mucosa, que se forma como un hundimiento, ¿sí? Como si fuera un nido, ¿sí? Que generalmente es unilateral. Entonces llama la atención, que tampoco equivale a ningún tipo de lesión en especial, ¿no? También podemos encontrar nidos dobles, que también hemos encontrado dentro de nuestros pacientes. Entonces, aquí estamos encontrando un frenillo bífido o doble. Un frenillo tectolabial persistente. Miren, se extiende hacia la papila palatina. Es bastante grueso, piramidal, ¿sí? Una pirámide invertida, muy fibroso y viene a ser una situación bastante particular, sobre todo para la persistencia o situación de diastemas.
Otro dato importante a nivel, ¿o me pasé? No, creo que estoy bien. De mucosa bucal, la litosis. La litosis, ¿verdad? Que ahí ya trabajamos con olfacción. No me pasé, a ver, voy a estar. Frenillo, sí, estoy bien. Halitosis. Halitosis, mal aliento, ¿sí? Conjunto de olores, colores, de olores, ¿sí? Desagradables que se emiten de la boca, a través de la boca. La situación cuando nosotros llegamos a con estos pacientes, ¿verdad? No le vamos a decir que, perdón, voy a oler su boca, no. A veces la litosis ya de por sí es bastante intensa, fuerte, y la podemos encontrar inclusive con nuestros tapabocas. Puede ser de origen bucal, caries, enfermedad periodontal, ¿verdad? Abscesos de origen odontogénico o sistémicos, que evidentemente corresponden, la mayoría de ellos, por ejemplo, a una situación digestiva, puede ser una situación respiratoria e inclusive una renal. Entonces, para eso es importante en nuestra historia clínica hacer la valoración de antecedentes, ¿no? Patológicos y no patológicos. La bibliografía que vamos a compartir el día de hoy para cada uno. Ya. Y nuestra frase motivadora. Debemos tener el amor como principio, el estudio como base y el triunfo como premio. ¿Preguntas, chicos? Sí. ¿Quién levantó la manita? Noemí. Adelante, Noemí. Sí, sí, doctora, tenía una consulta. Nos ha mencionado que podría confundirse con hiperplasia fibrosa adquirida. Y entonces, ¿cómo lo podríamos diferenciar ambos, doctora? Por el origen. Una hiperplasia fibrosa, hay que preguntar el tiempo de evolución, hay que preguntar si hay alguna causa específica que bien puede haberse dado, ¿verdad? Por eso el término de frenillo, o el apéndice del frenillo es mucho más claro en relación sobre todo a este tipo de lesiones, para que no haya esa confusión, ¿no? La hiperplasia fibrosa adquirida muchas veces se refiere inclusive a la traumática, porque es adquirida, no viene como con un elemento congénito, que bien puede ser relacionado sobre todo al apéndice del frenillo. A veces el paciente ni siquiera sabe que está ahí porque nunca molesta, mientras que la adquirida puede tener diferente tipo de orígenes. Por eso la situación de la anamnesis, del interrogatorio, cuando vemos lesiones hay que preguntar cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Y si el paciente no refiere molestias, no se ha dado cuenta y nos damos cuenta, además que esa extensión del elemento fibroso está sobre el frenillo, no debemos sobredimensionar tampoco, dándonos cuenta de que se trata de este tipo de alteración, no es una lesión, es una alteración, muchas veces de desarrollo, como lo estamos viendo, y no es de tipo adquirida o traumático, lesional, irritativo. A eso se refiere. Muchas gracias, doctora. A ti por preguntar. Bien, vamos a continuar entonces ahora. Ya hemos terminado todo lo que tiene que ver con labios, ¿verdad? Hemos empezado con la piel del labio, hemos continuado con la semimucosa y luego nos hemos ido a la cavidad bucal, ya examinando lo que es la cara interna de los labios, o sea, la mucosa, hemos ido al vestíbulo, hemos ido a la región geniana. Ahora nos vamos a ir a la lengua. Vamos a trabajar con lengua.
Bien, entonces ya estamos en el examen físico regional intraoral, ¿de acuerdo? Y obviamente tenemos que seguir con nuestra semiotecnia. Hemos terminado todo lo que es la región de labios, ya hemos visto mucosa yugal, ¿sí? Y vamos a considerar entonces ahora este otro capítulo bastante interesante, la lengua. Nuestra semiotecnia que incluye la exploración, la inspección, la palpación, la olfacción. Bien, algunas consideraciones. La lengua, ¿sí? Órgano muscular, netamente muscular, tapizado por una mucosa. ¿Qué tipo de mucosa tenemos aquí? Es una mucosa especializada. Una mucosa especializada. Muy diferente a lo que es una mucosa de revestimiento y una mucosa masticatoria, que ustedes ya conocen. Favorece la trituración de los alimentos justamente por el tipo de movimientos, el mecanismo muscular que conlleva los movimientos masticatorios y la asociación de los movimientos de la lengua. Generalmente de tipo envolvente para facilitar el movimiento de la comida al interior de la boca, los procesos de masticación y finalmente la organización de lo que es el bolo alimenticio, juntamente con la trituración más la actividad de la saliva, ¿no? Entonces va a formar el bolo alimenticio. Otro dato interesante, la lengua, la recepción de los estímulos del gusto, que es fundamental, por ejemplo, para hacer la valoración también de del examen de los nervios craneales, ¿no? Y es muy importante para nosotros el considerar las características de cómo se va a presentar justamente la organización estructural de esta lengua. Entonces, presenta, lo primero que vamos a ver en la lengua es una cara dorsal superficial, la estamos viendo acá. Esta es la cara dorsal. La cara dorsal, que vendría a ser esta, la cara dorsal, la que acabamos de ver, ¿verdad? Y la cara ventral que se encuentra por debajo, en relación al piso de la boca, ¿no? Como se trata de un órgano muscular, el núcleo mismo, el eje, el esqueleto de la lengua es de tipo muscular. ¿Qué músculo? Esquelético. ¿Sí? O sea que responde a nuestra voluntad. ¿Listo? Si tenemos una cara dorsal y una cara ventral, obviamente vamos a encontrar diferentes tipos de disposición de la misma mucosa en ambas, siendo la cara dorsal la mucosa netamente especializada, la cara dorsal, mientras que la cara ventral no tiene el rango de especialización, sino vamos a encontrar que esta cara ventral está principalmente relacionada a una mucosa de revestimiento. O sea, es una mucosa que es móvil, es flexible, un epitelio no queratinizado, no es especializado, ordenado por la capa epitelial, la base, en este caso de corión, y una submucosa, que igualmente en la cara dorsal vamos a encontrar estas capas. Pero el dato interesante que en la cara dorsal vamos a encontrar estas especializaciones superficiales de la mucosa, que se conocen como las papilas gustativas. Las papilas gustativas. Bien, ¿qué es una papila gustativa? Son pliegues especializados de la mucosa. Y no se olviden, cuando hablo de mucosa, hablo de dos cosas. Hablo de epitelio y hablo de conectivo. ¿Cómo se llama este conectivo? Corión o lámina propia. ¿De acuerdo? Esa es una mucosa. Listo. Ahora, estos pliegues o repliegues especializados de la mucosa, las papilas gustativas, se encuentran ordenadas a lo largo
de nuestra lengüita. ¿De acuerdo? Y se asumen 4 grupos. Y uno, otra vez, ¿no? La famosa histología. Macroscópicamente se las ve. Y cuando examinamos lengua, las personas que ya pasaron los lotes clínicos, ¿verdad? Han encontrado los 4 tipos. Y eso es a lo que tenemos que ir a apuntar. Lo primero, nuestras papilas filiformes, que las vamos a ver organizadas en hileritas paralelas a lo largo de toda la superficie, de toda la cara dorsal de la lengua. Igual aquí. Inclusive podemos moverlas con el mismo espejito para observar y valorarlas, ¿no? En cuanto sobre todo a su normalidad y presentación. Entonces tenemos las primeras, las filiformes. Filis significa punta de pelo o de pincel, que lo vemos aquí, como la puntita de un pincel. Esta forma es bastante particular, ¿sí? Porque si se dan cuenta, termina como que en un ganchito, en una punta. Y nos hace pensar, nos lleva a pensar esta disposición, considerando además de que es la única papila que no tiene corpúsculos gustativos. Corpúsculos gustativos, no los tiene. Otro dato, está queratinizada esta papila, ¿verdad? Y su localización a lo largo de todo el dorso. ¿Cuál sería su función? La función es la de desgaste, la de fricción. Fricción principalmente para disolver alimentos, ¿no? Si uno se pone a pensar, ¿no? y valora el momento de saborear, por ejemplo, una paleta helada, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es esto. Entonces, estamos desgastando el alimento para que esa disgregación se difunda a lo largo del resto del dorso de la lengua y pueda ser captada ese alimento, esos sabores, esas sustancias por las demás papilas. Pero esta nos ayuda principalmente al desgaste, ¿ya? Por eso la puntita, entonces lo que hace es esto, desgastar. Son múltiples, son las papilas que se encuentran en mayor cantidad de todo el resto de las demás papilas. Y como tiene queratina, no se olviden, la vamos a ver, primero las vamos a ver blancas, las vamos a ver blanquecinas. Es esa pelucita blanquita, superficial, no exagerada, que es natural en la lengua, se la debe siempre a la proyección, a la exfoliación de esta queratina, de estas papilas. La queratina sabemos que da dureza, entonces como tiene una superficie en forma de puntita más un revestimiento duro, rígido de queratina, es un elemento ideal para el desgaste. ¿Ya? Ahora, la segunda, fungiformes, las papilas fungiformes. Fungis significa hongo. Por lo tanto, la papila, miren ustedes, tiene formita de hongo, localizadas entre las papilas filiformes y muy notorias, sobre todo en la punta de la lengua. Aquí las vamos a pintar entre las papilas filiformes a lo largo de toda la situación del dorso. ¿De acuerdo? Ahora, datos, características de estas papilas. La formita en forma redondeadita, de honguito, son claramente distinguidas y ustedes las van a notar o ya las han visto en los pacientes, ¿verdad? Parecen puntitos como cabecitas de alfiler rojitos, ¿ya? Y eso se debe principalmente, uno a la forma y otro a su superficie. Su superficie no tiene queratina, no queratinizado.
¿de acuerdo? No hay queratina a este nivel. Por lo tanto, la función no tiene nada que ver con el desgaste como en el caso de las filiformes. Estas, generalmente, entre las filiformes, lo que hacen es recibir las sustancias que las filiformes ayudan a disgregar. ¿De acuerdo? Otro dato importante, al no tener queratina, obviamente no hay una capa externa que limite el ingreso de las sustancias y la captación de las mismas por la papila. ¿Y qué estructuras captan esas sustancias? Estas que estamos encontrando acá, miren ustedes. Nuestros corpúsculos gustativos, que aquí no teníamos. Aquí no hay corpúsculos gustativos, pero aquí sí. Entonces, estas desgastan el alimento y estas reciben las sustancias alimenticias con los sabores para poder captar. Y su localización es ideal porque están entre las filiformes. ¿Sí? Entonces reciben con mayor intensidad, con mayor presencia estas sustancias para su identificación. Vámonos a las caliciformes. Y uno dirá, sí, pero no las voy a poder ver, pero tienen que verlas. Y lo hacemos generalmente ayudados por el bajalenguas, ¿verdad? O directamente por el espejo bucal. Hay que ver la situación del paciente. A veces son pacientes que nosotros notamos que están apurados, son intolerantes, no son colaboradores, entonces podemos tranquilamente, o están apurados, tranquilamente agarrar el espejito bucal y mientras le vemos la lengua, le decimos, a ver, diga A, dice A, y ese rato bajamos con el espejito para ver no solamente la región glosoamigdalina, sino también lo que hacemos es valorar la parte de la inserción de la lengua, ¿no? La región de la bilingual, donde encontramos a estas papilas. Y se las nota muy bien. Son bastante grandes. No son tan numerosas como las otras, tanto filiformes como fungiformes. Generalmente podemos encontrar entre 8 a 12, perdón, 8 a 12 de estas a nivel de la bilingual. Justamente en el istmo, llamémoslo así, de la base de la lengua y la parte libre de la lengua, ¿no? Entonces se puede ver perfectamente. Inclusive a veces tienden a localizarse un poco más laterales, más laterales. Entonces, eso es importante que sepamos distinguir. Los datos más significativos de estas. Primero, son las más grandes, las menos numerosas, ¿de acuerdo? Localizadas exclusivamente en este vórtice, llamémoslo así, un istmo, entre la base y el cuerpo libre, móvil, de la lengua. Son papilas que generalmente se hunden, se invaginan, se profundizan hacia dentro del tejido lingual, mientras que las filiformes, como estamos viendo, sobresalen. Las fungiformes que están entre ellas también sobresalen, tienen que sobresalir, porque las sustancias, ¿sí?, alimenticias van a rondar por ellas, mientras que en el caso de las circunvaladas o caliciformes, claro, las caliciformes, la comida no necesariamente va a fluir en ese espacio donde se va a formar el bolo alimenticio, sino que más bien la comida tiende a ingresar hacia la zona faríngea, ¿verdad? Entonces va a pasar, no se va a mover sobre estas. Por eso la situación de ellas, que generalmente son depresivas, ¿ya? Tienden a hundirse, al invaginarse, forman un surco donde si uno se pone a pensar y dice, bueno, si hay un surco y pasa la comida, debe entrarse la comida, sí, muy posiblemente, pero el detalle es que a nivel del surco hay mucha saliva aquí, fluye mucha saliva. De unas glándulas salivales muy especiales, a mí me encantan estas glándulas salivales que se conocen como las glándulas de von Ebner. ¿Listo? De von Ebner. Entonces,
Es una saliva netamente serosa que continuamente está limpiando ese fondo, ese surco de la invaginación epitelial de estas papilas, lo que hace que se remuevan mucho las sustancias que van a pasar, ¿sí?, hacia la faringe. Entonces, ese movimiento ayuda bastante a la relación, ¿sí?, del alimento y sobre todo de las sustancias saboríferas con los corpúsculos gustativos que encontramos a nivel de estas papilas. Aquí están los corpúsculos localizados, fíjense, a nivel de las paredes, en los surcos. No son superficiales como en el caso de las fungiformes. Las papilas, los corpúsculos gustativos en las fungiformes son superficiales porque por ahí fluye la comida, mientras que en las caliciformes no, son laterales, profundizadas en el surco, porque la comida hace esto, como que oscila en olas. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha agua. ¿De dónde viene esa agua? No es nada más que saliva serosa. ¿Listo? Finalmente vamos a encontrar el último grupo, las foliadas. Estas papilas generalmente las vamos a ver como repliegues de la mucosa, en un número de 8 a 12, en las caras posterolaterales de la lengua, que las estaríamos viendo aquí. ¿Dónde está mi marcadorcito? Aquí está. Aquí. ¿Ya? Entonces, nuevamente, miren ustedes aquí. Y uno diría, sí, pero yo no las voy a ver en la lengua. Sí las vas a ver, las tienes que ver, las tienes que buscar, ¿sí? Porque son estructuras anatómicas que nos tienen que dar respuestas, primero a la anormalidad, a la alteración o a la normalidad de esa lengua, ¿de acuerdo? Se dice que son como pasto recién cortado, dicen, ¿no? Así como los crines de un caballo de equitación, así, recto. Como ahora se cortan los chicos, ¿no? ¿Sí? O el corte de Bart Simpson, así, recto. ¿Ya? Un dato importante es que también hay corpúsculos gustativos en las paredes laterales, ¿de acuerdo? Y evidentemente ayuda en la identificación de sabores a estos niveles. Entonces, esta es nuestra cara dorsal. Fíjense, el cuerpo libre, ¿verdad? Los 2 tercios anteriores. Por eso, cuando hacemos la valoración clínica, siempre decimos tercio anterior, tercio posterior o 2 tercios posteriores, ¿de acuerdo? Que para sobre todo fijarnos en la presencia de saburra lingual. Y la saburra lingual es dependiente principalmente de la formación de queratina de las filiformes. ¿Ya? Aquí podemos ver la zona de la base, de la raíz, o la zona faríngea también, el tercio posterior. Las papilas filiformes, miren, las he pintado para que ustedes las vean. Las filiformes. Aquí estamos viendo un cortecito, el atlas que hicimos con la doctora Zagárnaga hace unos años. Muchos de ustedes han trabajado con este atlas y han pintado, y van a pintar además, ¿no? No, pues ustedes ya han aprobado, yo pienso que usted todavía primero. Listo, entonces miren, aquí están las filiformes. Estas son filiformes de cordero, de oveja, no de cordero, de ovejita, bien particulares. El dato más importante, ¿sí? La queratina, que la estamos viendo aquí, superficial. Por eso es importante para nosotros valorar estas papilas, porque son las que se encargan, miren, la queratina se encargan de formar la saburra lingual. Y la especialización superficial de las papilas depende del epitelio y de su lámina propia, que es esta. Porque todo esto que estamos viendo aquí es músculo. Ahí encontramos a las papilas filiformes. Miren ustedes qué bonitas se las ve. Blanquitas, ¿las notan? Sí se notan. Son paraqueratinizadas, forman la saburra, como les dije. Las fungiformes, ahí las tienen. Elementos puntiformes, no negros como en nuestra imagen, tal vez cambie el color. Son rojizas intensas, ¿sí?
En forma de hongo, ya lo dije, son menos numerosas y distribuidas entre las filiformes. Aquí hay una, miren ustedes, aquí hay una fungiforme, y aquí hay una filiforme. Aquí hay otra filiforme, y esto es queratina. Esto es epitelio, esto de aquí es epitelio, y estas flechitas, lámina propia, formando papilas primarias, secundarias, ¿de acuerdo? Todo esto es lámina propia. Y si se dan cuenta, miren, ahí están las fungiformes. Y estas de aquí, se ve la manito, ¿no ven? ¿Se ve la manito o no se ve? ¿Se ve la manito? Hola, despierten. Sí, doctora. ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya, Sí, perfecto. doctora, se ve. Ya, entonces miren, clínicamente sí se ven las papilas y ustedes tienen que ir a buscar todo eso. Aquí están las fungiformes y aquí están las filiformes. Las filiformes obviamente son blanquitas, mientras que las fungiformes son rosaditas. Las papilas circunvaladas, aquí, ahí las estamos viendo. Vamos a marcar en la B lingual. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Entonces, miren, deprimimos, ya sea con el bajalenguas o con el espejo, y aquí están las circunvaladas o denominadas también caliciformes. ¿Verdad? Las foliadas en los dorsos, en los bordes posterolaterales, y aquí están. En una persona adulta no se las nota perfectamente como podríamos encontrar, por ejemplo, en un bebé recién nacido, en un niño chiquito, o en algunos mamíferos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, también podemos encontrar a las circunvaladas, ¿no? Y aquí están las foliadas. Funciones. Percibir sabores, ¿no? En la zona posterior, muy cerca y relacionadas con la bilingual, podemos percibir este tipo de sabor amargo. Lo he comparado con una cerveza, por ejemplo, un sabor amargo. En la punta de la lengua, donde hay mayor cantidad de fungiformes, ¿qué vamos a encontrar? El sabor dulce, que vamos a percibir el sabor dulce. En las caras laterales, ¿sí? Principalmente el salado. Y ahí hay una combinación de papilas. Están las foliadas, están las filiformes. En la parte del tercio anterior, ¿sí? Por detrás de la punta, un sabor ácido, que tiene que ver con esa combinación principalmente de fungiformes y de filiformes. Y por último, el famoso sabor umami, ¿sí? Que no tiene una distribución localizada como tal, está entre los demás gustos. Estas sensaciones gustativas, ¿sí? Valoradas en estos principales sabores, cuando se combinan, la lengua es capaz de identificar esa combinación. Se dice que puede tranquilamente reconocer hasta 5.000 combinaciones de sabores en relación a estos 5. Si hablamos de las funciones, ayuda con el habla, con la masticación, que ya he explicado, y también con la sensibilidad. En cuanto al habla, ¿no? Coadyuva mediante sus movimientos a la organización, a la formación de sonidos, los cuales se articulan y evidentemente forman las palabras. Pero también ayuda en la masticación, como lo expliqué al principio. En cuanto a la sensibilidad, para percepciones táctiles, por ejemplo, ¿no?
el reconocimiento de no solamente sustancias, sino también de estructuras de superficies. Y la sensibilidad en relación a estos elementos, nuestros corpúsculos gustativos, cuerpos gustativos, gemas gustativas, yemas gustativas, como quieran llamar, que inclusive podemos encontrar estos mismos corpúsculos a nivel del paladar y en la zona glosofaringea. Si alguno de ustedes ha pasado conmigo en histología, por ejemplo, yo tengo una laminita de paladar duro donde encontramos en esa lámina preciosa que me regaló una colega de la UBA cuando nos visitó acá a Bolivia, y podemos ver perfectamente los corpúsculos gustativos a nivel de paladar. Es una lámina preciosa, ¿no? Lo que demuestra que la literatura, en este caso, está cierta. Bien, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar con en la parte de exploración de la lengua. ¿Preguntas? Ya. Muy bien. Abrimos sus cámaras. Voy a sacar una foto. Muchas gracias, Ángel. ¿Te ha gustado? A mí también me encanta este tema. Te agradezco, Ángel. Ay, Ángel, ¿cómo estás? Caterín, perfecto, gracias. Noemí, perfecto. Rocío, Ligia, muchas gracias. Abramos, quiero sacar una foto. Oh, ahí está Jorge, Sergio, ¿cómo estás, Sergito? Sebastián, Jason, que se escapa. Ya tienes 2 faltas. Sonia, abre, María, abre tu cámara. Gracias, María, gracias, Sonia. Marioli, ¿ya? Y 7 personas más. Listo, todos al frente. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? No más bloqueos y una fotito. Listo, sonrían. Listo, ya los tengo. Les agradezco mucho. Estamos de retorno el próximo miércoles. Ay, ojalá pudiéramos decir de forma presencial, pero no creo. No creo. Veremos qué es lo que sucede. Jason, no te vas a salir. En serio estoy hablando. Listo, listo. Un saludo a cada uno. Que tengan una linda tarde. Ahí nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Chao, Sergito. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, Jorge. Chao, chao a todos. Los de el rote 3 se quedan. Gracias, Katy. Estoy mandando a Amanda y a Sebastián.